Exactamente hoy sabremos si Joe Biden, el ex vicepresidente demócrata, alcanza los 270 votos electorales que son necesarios para convertirse en presidente. ¿Por qué? Ya dos estados hoy, Wisconsin y Michigan, lo declararon ganador de sus votos electorales fundamentalmente, que son los que necesitaba para ir acercándose a ese límite que impone la Constitución norteamericana. Ahora le faltan, y acá depende un poco de la proyección que tomes, le faltarían dos estados, Arizona y Nevada, ambos estados del centro-oeste de Estados Unidos. Arizona, un bastión republicano que al parecer se ha dado vuelta y ahora es demócrata, y Nevada que fluctúa. Bien. Ahora, a la noche, lo que pasa es que la noche en Nevada es la entrada a la madrugada en Argentina. Supuestamente las autoridades electorales de ese estado van a decir quién está cerca de quedarse con sus 6 votos electorales. Son 6 o 7, no recuerdo bien. Sí, es Joe Biden, como indican hasta ahora, el 86% de los votos escrutados. Joe Biden alcanza los 270 votos electorales, porque hay varias cadenas, entre ellas Fox News, la cadena preferida del presidente Donald Trump, ya le adjudicó el estado de Arizona, que le da 11 votos electorales y ya con eso completa los 270. No todas las cadenas le dieron Arizona, hay algunas que están esperando chequear algunos datos. Será hoy, será mañana, pero básicamente la fórmula para quedarse con el colegio electoral ya está casi en las manos de Joe Biden y Kamala Harris. Eso en términos electorales. Déjame abrir también la charla con el panel. Hay un tema que me parece que para Pablo, para Jorge también, para tocar es, ¿fracasaron o fallaron nuevamente los encuestadores? No habían anunciado que iba a ser tan reñida la elección. Justo estaba pensando eso antes de que empezara el programa. Michigan y Wisconsin es a mí donde más me impresiona el error. Son dos estados en los cuales todas las encuestas, incluso las más prestigiosas, las que más habían advertido que habían reformado su metodología, ampliado sus muestras después del fallo de 2016, incluso ellas fallaron. ¿Sabes cuánto le daban en Wisconsin? Un 8% de diferencia y de ventaja a Biden. Y en Michigan a veces llegaba a 10%. ¿Sabes por cuánto ganó en Wisconsin Joe Biden? Por 20.000 votos. Es menos de un punto porcentual, una diferencia que es un poquito mayor en Michigan, pero ambas menores a un punto porcentual. Eso le permite a Donald Trump presentar una demanda para que haya un recuento, porque en ciertos estados cuando el voto, la diferencia es menor a un punto porcentual, se puede pedir un recuento automático de votos. Inés, déjame sumar a Rafael Ruiz, que está con nosotros, a Rafa Matus Ruiz, que está en Washington, corresponsal del diario La Nación, para que nos cuente los últimos momentos, cómo se está viviendo en Washington este momento decisivo a esta altura del día, a estas horas de la noche, decisivo para la elección presidencial. Rafa, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, que recién hablamos un poco con Inés, ¿no? Parece que la balanza ya se inclina definitivamente en favor de Joe Biden. Sí, como contaba Inés, hay un camino bastante más nítido para la campaña demócrata de Joe Biden para llegar a los 270 votos electorales en el colegio electoral y llegar así a la Casa Blanca. Estamos esperando ahora el resultado de Nevada, tiene 6 votos electorales. Ya con eso, con Michigan y Wisconsin adentro, y con un distrito en Nebraska que le dio un voto electoral adicional, Biden llegaría al número mágico de los 270. Igual el ambiente aquí sigue muy caldeado, muy enrarecido. Ya empiezan a haber protestas en varias ciudades del país. Eso te quería preguntar, si se respira un clima de violencia social, ¿no? Porque un poco algunos periodistas informaban eso esta tarde. Sí, te diría que hay un clima de altísima tensión por la ofensiva que ha lanzado la campaña del presidente Donald Trump para tratar de frenar el recuento de votos, en especial en 3 estados donde se va a definir la elección: Michigan, Pensilvania, Wisconsin, donde un poco la estrategia que está siguiendo la campaña del presidente es tratar de impedir que se terminen de computar todos los votos que llegaron por correo, que son mayoritariamente demócratas, para tratar de retener la ventaja
que ya consiguió el presidente con el voto presidencial. Obviamente esto llega quizá un poquito tarde porque en Wisconsin y Michigan la campaña de Joe Biden ya pasó al frente. Ahora están muy enfocados en lo que pueda suceder en Pensilvania y también confían, y así lo han dicho, que van a ganar en Arizona, también en Georgia, que es otro estado que está muy disputado, y Carolina del Norte, ¿no? Acá la campaña de Joe Biden, te anticipo, ya hace apenas unos minutos, hizo una movida política y lanzó un sitio web para abrir la transición presidencial. Esto salió hace apenas minutos en un sitio web. La dirección se llama Build Back Better, que es un poco el lema de la campaña de Biden, y con esto da otra señal política. El ex vicepresidente Sí, Obama... de hecho, cuando habló casi como presidente electo. Pablo. Sí. Una pregunta para Rafa o para Inés. ¿Dónde quedó la cultura anglosajona, las elecciones ejemplares, previsibles, ¿no? Porque digo, se están preparando como para un huracán de Florida, de que haya muchos disturbios. Y se me ocurría, tenía que compararlo con nosotros, ¿no? Que tenemos tan malas noticias, pero en 2015, tanto como en 2019, se cambió el signo presidencial y atravesamos elecciones en paz, ¿no? Siendo latinos. Ellos se están volviendo más latinos. ¿Es un tema de los candidatos en sí? ¿O ya el tema de las redes sociales cambió el ecosistema político de Occidente, o de Estados Unidos por lo menos? Yo creo que las grietas norteamericanas vienen creciendo desde hace mucho tiempo y Donald Trump encontró en esas grietas una forma de gobernar muy parecida a lo de ciertos gobernantes latinoamericanos, los caudillos populistas, que es ellos contra nosotros. Eso claramente azuzó un poco las llamas de la polarización en Estados Unidos y le agrega un ingrediente a esta tensión, a esta incertidumbre electoral. Hay también un desgaste de la democracia norteamericana que está también medio acicateada por el propio colegio electoral, por los desbalances del colegio electoral. Recordemos que es un sistema electoral impuesto por los padres fundadores, estamos hablando de fines del siglo XVIII, y que está formalizado en el segundo artículo, el artículo número 2 de la Constitución. Ese colegio electoral no necesariamente respeta las distribuciones geográficas y demográficas y los pesos e influencias de cada estado, y ahí se crean desbalances que también le agregan combustible al chispazo, al incendio incipiente que es hoy electoralmente Estados Unidos. Tenés eso, y tenés, obviamente, 20 años desde Florida hasta hoy, en la cual la desconfianza en el sistema entre la sociedad y el Estado por un lado y entre los partidos fue creciendo. Entonces tenés una fórmula que está llena de variables, llena de factores, que es lo que hace que hoy se determine acá. Lo que plantea esta fórmula, y es, independientemente de quién gane hoy o no, es el enorme desafío que le espera al próximo presidente de gobernar un país tan partido, casi enemistado, con muchísimas grietas, porque además no son las grietas republicanos-demócratas, tenés grietas, zonas rurales, zonas urbanas, entre las minorías, la brecha de género, es cada vez más fisuras que van dañando lo que llaman la fábrica norteamericana. Entonces, es muy difícil gobernar un país en una pandemia, con una recesión, con una posición en el mundo que está tambaleante o que está redefiniéndose frente a la emergencia de China. Esos desafíos, en este contexto de polarización, yo no quisiera ser el próximo presidente de Estados Unidos. Yo quería agregar a lo que dice Ine, que me parece muy interesante, y es que esa grieta, viste que vos dijiste, Ine, que hay muchas grietas. Justamente, además, la característica que tiene Estados Unidos, en diferencia con nuestra grieta, es que esas grietas políticas, geográficas, de clase y raciales se agrupan formando un nosotros y un ellos de mega identidades. Es decir, la grieta racial coincide con la grieta política y coincide con la grieta religiosa y geográfica, ¿no? Entonces, hay dos grandes mega identidades y eso hace mucho más difícil cualquier política transaccional o negociación. Sobre todo si están identificadas con liderazgo político. Claro, y además les quería preguntar a ustedes, vos recién hablabas de la gobernabilidad en el caso de que Biden gane.
¿qué tendría a su favor Biden? Porque la Corte Suprema ahora va a tener mayoría conservadora. El Senado aparentemente va a tener mayoría republicana y me imagino que varias de las legislaturas y de los gobiernos estaduales. Entonces, ¿qué elementos va a tener, o sea, qué va a poder hacer Biden en esa situación? ¿Qué se podría hacer si él ganara? Ahora ahí, sí, respecto a eso creo que hay que decir primero que Biden lleva más de 50 años tejiendo consensos en Washington, ¿no? De una larguísima carrera política y ha deambulado durante casi toda esa trayectoria en el centro ideológico, tejió muy buenos vínculos con republicanos tradicionales, también tiene buena llegada con el ala progresista del Partido Demócrata. Kamala Harris es claramente un recambio generacional que tiene una conexión con esa ala cada vez más influyente de los demócratas, y él además se ha comprometido a unir al país, ¿no? Hoy el principal mensaje que dejó en este discurso, en el cual trató de dejar un aura de presidente electo, fue ese, la necesidad de unir al país. Es una tarea hercúlea porque es muy difícil tratar de coordinar y de homogeneizar los reclamos políticos de la izquierda del partido con los reclamos de los republicanos tradicionales y los reclamos también del trumpismo, que están un poco peleados con el establishment tanto republicano como demócrata. Desde ese punto de vista, además, es una tarea muy difícil. Dentro del Partido Demócrata también hay diferentes visiones respecto a algunos temas muy particulares. O sea, sí, claramente. Claro, hay sectores más radicalizados. Sí, tenés, por ejemplo, figuras como el senador socialista Bernie Sanders o la congresista Alejandra Ocasio-Cortez, que ya han dicho que si Biden al final se impone, si llega a la Casa Blanca y se convierte en el presidente número 46 de Estados Unidos, van a desplegar una ofensiva de lobby muy intensa para tratar de llevar a su gobierno a la izquierda. El problema es que si el eventual gobierno de Biden, ¿no?, llegado el caso, si es empujado muy a la izquierda por el ala progresista del Partido Demócrata, va a tener muchísimos roces con el centro del Partido Demócrata y con el Partido Republicano, a que, como bien decían ustedes, va a necesitar para gobernar. Pues lo más probable es que Biden se encuentre con un Senado opositor, y también lo más probable es que los demócratas en la próxima elección legislativa pueden enfrentarse a la posibilidad de perder la mayoría en la Cámara de Representantes. Es un escenario político de una fractura muy profunda, como describí Inés, pero también muy, muy complicado por esta enemistad que hay entre un polo y en el otro, ¿no? Y esta elección va a dejar heridas también muy profundas, porque este mensaje que ha estado dejando el presidente Donald Trump de que si Biden llega a ganar no va a ser un presidente legítimo porque va a llegar a través del fraude, es un mensaje que van a creer todos sus seguidores, más de 65 millones de personas en todo el país, que van a estar convencidas de que un presidente llegó a la Casa Blanca gracias a la manipulación de los votos por correo. Dani, sí, ahí va a ser muy importante también el rol, hablando ya del escenario netamente político, el rol del Partido Republicano. ¿Qué postura decide tomar respecto, primero, de la ofensiva judicial de Donald Trump, segundo, de su narrativa, su relato público sobre una presidencia ilegítima de Joe Biden, y tercero, cómo reconstituirse hacia futuro sin perder el bastión Trump, porque es el bastión electoral que hoy le permite conseguir muchos más votos que los que consiguió hace 4 años, porque si Trump logró algo así como 63, 64 millones de votos hace 4 años y hoy 67, pero a la vez transformarse no en un partido del pasado, sino en un partido del futuro que no ahuyenta a las minorías, que no ahuyenta las diferencias culturales. Entonces, es también ahí es muy importante qué va a hacer en estos próximos días el Partido Republicano, porque ahí se juega al menos su futuro más cercano. Dani, déjame hacerle 2 preguntas a Rafa, aprovechando obviamente que él está ahí en Estados Unidos. Preguntarle un poco cómo está la calle, ¿no? Teniendo en cuenta las oscilaciones que tuvo durante la madrugada, el recuento de votos y la tensión que se vive con este poroteo minuto a minuto. ¿Cómo está la calle? Si hay mucha tensión, si hay movilizaciones, si hay marchas. Estamos viendo en una de las ventanas abiertas en esta transmisión que ya hay disturbios en algunas ciudades de los Estados Unidos. Eso por un lado. Y aprovechando que Rafa también es economista, digamos, ¿quién tiene que ganar para que haya fiesta en los mercados, para que festeje Wall Street? Bueno, hoy de hecho los mercados tambalearon un poquitito ante esto que veníamos discutiendo, ¿no? La posibilidad de que la gobernabilidad en Estados Unidos sea muchísimo más complicada de lo que ya es,
a futuro, ¿no? Hay que decir que no se espera un gran cambio en materia de política económica si gana Donald Trump o si gana Biden. Es cierto que si gana Joe Biden van a subir impuestos para las empresas, para los más ricos, puede venir un poquito más de regulaciones para las empresas, algo que el sector corporativo de Estados Unidos obviamente no ve con buenos ojos. Van a haber algunas industrias que quizás sean más beneficiadas que otras, pero en líneas generales no hay un gran giro radical hacia una economía totalmente distinta, ¿no? También esto va a depender muchísimo, ya no solo de quién va a ser el próximo presidente, sino lo que ocurra con la pandemia. Un dato, hoy Estados Unidos por primera vez superó los 100.000 contagios diarios por la pandemia del coronavirus. Los principales expertos de la Casa Blanca, la doctora Deborah Birx y el doctor Anthony Fauci, ya han anticipado que vamos a un invierno muchísimo más duro de lo que fue la última primavera boreal, con más contagios, más hospitalizaciones, el riesgo de enfrentar un sistema de salud colapsado y más muertes. Me parece que la economía se va a mover un poco más por eso que por el sistema político, pero hoy por hoy la principal preocupación es qué va a ocurrir con la gobernabilidad ante este escenario muy complicado de un presidente con poca legitimidad, cuestionado por oposición y un Congreso dividido. Respecto de lo que decías, la otra pregunta sobre la calle, obviamente hay muchísima tensión, como decía Danita, protestas en varias ciudades del país, siempre está latente el riesgo de que las protestas se desmadren y caigan en la violencia. Creo que mientras más estiremos la incertidumbre con el resultado electoral, cabe esperar que los ánimos se caten un poco más. Hay una pregunta que la hago porque, de hecho, Donald Trump en el último tramo de la campaña lo planteó varias veces, que era no reconocer la derrota. ¿Qué pasa si Donald Trump se aferra a la idea del fraude y no reconoce la derrota? Teniendo en cuenta que se trata de Estados Unidos, que no está acostumbrado a vivir este tipo de crisis institucionales, ¿ese escenario es probable? ¿Lo convencerían a Donald Trump? ¿Qué puede pasar? No, probable es lo que está sucediendo. Anoche mismo el presidente Donald Trump se paró en el podio, en el escenario, en la Casa Blanca y dijo: yo estoy seguro de que gané, nos están robando la elección, este es uno de los grandes fraudes de la historia norteamericana, es una gran vergüenza para el país. A mí hay una cosa que me llamó inmediatamente la atención, es que terminó de hablar él, empezó a hablar el vicepresidente Mike Pence, y básicamente lo que dijo es: hay que esperar porque los votos se están contando. Entonces ahí tenés como las dos posturas del Partido Republicano. Por un lado, la beligerancia verbal de Donald Trump y su potencial ofensiva judicial, y por el otro lado, cierta cautela del establishment del Partido Republicano, que también empieza un poquito más allá del mandato de Donald Trump. Eso es ahora. ¿Tiene un camino legal? Seguro que tiene un camino legal, pero ya todas las cortes o algunas cortes estaduales en los últimos, te diría, 10 días han mandado señales de que no van a habilitar un reclamo de, por ejemplo, dejar de contar los votos, como es lo que está pidiendo Donald Trump ahora en Michigan, en Pensilvania, en Georgia, en Carolina del Norte. Eso por un lado. O por el otro lado, de decir han cometido fraude. Eso no. Sí puede haber, Dani, y esto sí puede demorar la aceptación de un resultado formal, es el recuento de votos. Recuentos en Michigan y en Wisconsin. Eso va a impedir que, como ya dijo Rafa, lo hace ya el Joe Biden y el Partido Demócrata, empiecen a hacer de cuenta que ya es el presidente electo. No lo creo. Pero también ahí compiten las dos estrategias. La de Donald Trump de hacer lo que él cree que los demócratas hicieron con ellos hace 4 años, que es manchar de ilegitimidad su mandato. Eso va a hacerlo con Joe Biden. Y por el otro lado, Joe Biden aislar el reclamo de Trump. ¿Cómo? Haciendo que el conteo de votos termine rápidamente. Que hoy declaren Nevada, mañana confirmen Arizona, el viernes confirmen Pensilvania, y eso lo deja un poquito en offside a Donald Trump, forzado en su aislamiento a ver qué hace. La última, Rafa, se habló ahí en Washington, se compara esta elección con lo que sucedió en el año 2000, cuando se estuvieron
casi 2 meses contando los votos en el estado de Florida, que se definió por 500 votos de diferencia a favor de George Bush. ¿Hay algún Sí. tipo de analogía con esa situación? Sí. Y es una analogía que no es nueva, sino que ha sobrevolado toda la campaña presidencial, porque muchos anticipaban que lo que está ocurriendo ahora podía ocurrir, ¿no? Que Donald Trump no iba a reconocer la legitimidad del voto por correo y iba a intentar presentar una demanda en la justicia para tratar de llevar la pelea por la presidencia hasta la Casa Blanca. Obviamente hay varias diferencias. En ese momento estuvo todo concentrado en la Florida. Ahora hay varios estados que están involucrados y el conteo es mucho más complicado por el enorme volumen del voto por correo, dada la pandemia del coronavirus. Pero además, obviamente, el factor distintivo es el presidente Donald Trump, ¿no? Que yo personalmente me parece que es muy difícil pensar que Trump, que es un presidente que ha estado toda su vida obsesionado con una cosa y una sola cosa, que es ganar, termine aceptando irse de la Casa Blanca como un perdedor, ¿no? Y acá es donde creo que va a haber un desafío muy fuerte, no solamente para las instituciones de la democracia de Estados Unidos, sino también para el Partido Republicano, que desde hace muchísimos meses se ha enfrentado a una exigencia de figuras políticas y los demócratas que tienen que poner al país por sobre el partido, ¿no? Creo que por cómo está dado hoy el escenario, nos estamos acercando cada vez más a esa situación en la cual varios actores principales de la democracia van a tener que tomar decisiones muy difíciles. Gracias, Ine Capdevila, gracias, Rafael Matus Ruiz, Gracias, en vivo desde Daniel. Washington. Están trabajando mucho y muy bien, así que gracias por eso también. Y vamos a Gracias. volver a las elecciones de los Estados Unidos ante cualquier